y bienvenidos a Homo Cognito Fifth. Soy tu anfitriona Prisa Zagari. Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario y tu me gusta. En esta ocasión vamos a hablar de J-Pay, que tiene una nueva aventura. ¿De qué se trata? Es una actualización de una visita a un puerto espacial bajo de una desconocida isla al sur del Atlántico. Así como lo escuchas, y así va la historia. De lo que va tratando primeramente esta entrevista, nuevamente radiofónica o por teléfono, para que entendamos el punto. Michael Salla le comenta que ya le había platicado anteriormente con lo que respecta a esa ida a esta base que yo te platiqué y que ciertamente les trajeron ahí recuerdos del pasado. Y comenta que le había platicado sobre el rey de dos de salchicha, que de forma irónica él se había referido con que habían robado lo que sería unas semillas del árbol de la vida. Y estas semillas tienen la particularidad de que podría rejuvenecer a la gente, entrecomillado. Y entonces le comenta, bueno, vamos a explicarle a la gente porque parece que lo dijiste de forma irónica, pero la gente entendió otra cosa. Dice, ¿por qué no les explicas lo que tú quisiste decir? Comenta que no le quiere decir mucho al respecto, pero sí le dice, Doc, usted ponga un enlace para que estas personas se den cuenta con lo que quise decir, larga vida al rey. Y dice, lo hablé con usted en la pasada conferencia contigo y con Elena. Dice, ahí va a haber mucho sobre eso y algunas veces, y comenta, para esto hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en estos aspectos hacia lo que sería cualquier clase de entidad o de cualquiera. Así es como yo sigo las cosas. Así es como yo lo hago y sé que no deseo nada negativo hacia nadie. Y sé que mucha de la gente hace mucho mal en la tierra y en otros lugares. Y también en diferentes reinos. Y no deseo negatividad a nada ni a nadie. Cualquier persona o quien quiera que haga algo malo, ellos van a recibir lo que merecen. Si es que usted me está entendiendo lo que yo estoy tratando de decir. Siempre es bueno de manera espiritual y pararse en ese punto para que siempre se piense positivo y diga cosas que la gente pueda entender en diferentes modos, si es que usted me entiende. Así le comienza a comentar a Salla. Y hay que reconocer que si ya vas integrándote en estas experiencias, por lo menos para ellos, y desde la forma espiritual completamente, ellos no pueden estar vociferando negatividades porque saben cuál sería la consecuencia. Y le comenta en todo esto Michael Salla, sí, ya sé a lo que te refieres, y tuvimos una como mesa redonda de discusión donde nosotros pensamos esto y sería en el pasado. Dice, yo creo que fue el día 23 de octubre del 2022. Dice, creo que sí hablamos de lo que serían estas semillas del árbol de la vida y
por qué ellos las habían robado y qué era lo que iban a hacer con relación al rey dedos de salchicha, y completamente entiendo y apoyo a lo que tú estás diciendo. Sé que hay mucha gente allá afuera que nombras esos nombres que exponen aquello de lo que se está haciendo mal, y para ellos está bien. Ya sé que esa es su misión y esa es su tarea, es lo que comenta Sala. Sé que no es tu misión. Dice, tu misión es justamente revelar el contexto de las experiencias y qué es lo que estás haciendo. Y esa es tu misión. Si tú comienzas nombrando nombres de gente que hacen todo esto, de las cosas terribles que están haciendo acá afuera, entonces tú lo que vas a atraer es la retribución kármica por eso. Y eso es. Dice, eso es gracioso, pero si tú llegas a decir algo positivo, tú atraes la negatividad, ¿sabe? Así es como es esto. Hoy en día, pero usted sabe, sé que mucha gente entiende lo que ha estado siguiendo, mis misiones diferentes y nuestros contactos que hemos hecho juntos y todo eso. Y mucha gente se está uniendo y justamente escuchando todo esto por primera vez y no entiende lo que es el pasado. Es por eso que yo animo a la gente a que vaya a través de la exopolítica y escuche historias que tenemos y hemos hecho, tal vez en los 2 años anteriores o 3 años anteriores. Usted sabe, esto va hacia un camino, se lo comenta Sala, de regreso o tal vez en algo más largo, pero tú sabes, le comenta, así como si le estuviera platicando a su abuelito. Algunas veces es lo suficientemente entendible lo que la gente cree que tú sabes, y tú sabes, y estoy aquí aclarando lo que se dijo en la pasada entrevista, que no dijo mucho en claro, pero sí está consciente que si despepita todo, se le puede revertir karmáticamente hablando de las cosas tan malas que están haciendo. La cuestión aquí es que yo creo que él quiere que nosotros nos demos cuenta a través de sus historias cómo está todo este bochinche. Dice, sí, y esto es de mucha ayuda de gente que no tiene idea, que estaba siendo irónico diciendo eso y ni siquiera en decir, por ejemplo, soy un ciudadano australiano, técnicamente hablando. Soy un ciudadano australiano y estoy en un país donde no tenemos presidente. Lo que tenemos es al rey dedos de salchicha. Pero lo que yo sí no digo, dice aquí Sala, dice es larga vida al rey, porque yo no lo considero mi rey, solo porque sé algo de lo que realmente va pasando o está pasando, pero estamos aquí simplemente para discutir nuestras misiones, que estuviste involucrado en las misiones del bicho y tienes otra misión que has actualizado y vas a compartir o quieres compartir con nosotros. Esta misión comentan que tuvo lugar el 28 de mayo, bueno, lo que grabaron y todo, y le pregunta, ¿cuándo pasa esta misión?
Y le dice, pasó hace 2 días. Le dice Michael Sala, ¿puedes decirnos qué pasó el 26 de mayo? Dice, ¿no sería el día viernes? Y entonces JP le contesta, sí, regresaba yo de Tampa, que está en Florida, y dice, sí, estuve por ahí, iba y venía de Tampa. Visitaba a unos amigos y de regreso fue un viaje de 5 horas por ahí así. Dice, cuando ya regresaba para acá, dice, me hice a un lado y me quedé dormido. Fue en un estacionamiento para descansar. Había una van blanca que llegó y también se estacionó. Y entonces se bajaron y le dijeron, vámonos. Y dijo, oigan, este es mi coche. Y entonces, pues, no les podía decir así tan fácilmente, no me voy. Por lo tanto, le dijeron, no te apures. Te necesitamos y necesitamos que vayas. O sea, es un sí o sí. Y le dijeron, te hemos estado siguiendo desde Tampa. Dice, todo el mundo sabe dónde está Tampa en Florida. Dice, ahí fue donde comenzaron mis primeras experiencias. Dice que para esto le indica al doctor Michael Sala que en los videos vaya poniendo historias pasadas para que la gente vaya agarrando el hilo de lo que él ha venido hablando ya desde hace 3 años con él. Y dice, ya cuando me llevaron a donde me tenían que llevar, pues vi una cara familiar. Dice, era un miembro de mi familia e iba en la van conmigo. Y le comentó, solo mantenerlo como es. Dice, ya sabes quién soy yo. Y le dijeron también, no digas nada. Y entonces de la sorpresa que le dio, le dijo, pero es que ¿cómo estás haciendo todo esto también? Y le dijo, oye, hombre, yo he estado tratando de retener todo esto, pero no puedo. Y lo que yo les comenté es que quería ser parte de esa misión contigo. Entonces lo que dice, bueno, me sorprendí de todos modos. Y entonces dice, pues me sorprendí tanto porque sencillamente él está relacionado conmigo. Uno de los familiares que estuvo en esta misión con JP resulta ser que no tiene nada que ver con la militar, pero comenta que tiene familia que realmente sí está sirviendo para los militares y que ciertamente él fue absorbido. Él vio su rango y resultó que cuando vio sus insignias tenía un rango más alto que él. Y entonces dice, él no es mi hermano consanguíneo, pero yo lo llamo que es mi hermano. Así es como yo llamo a los miembros de la familia. Y todo eso. Así que pues le dijo, anda, ven, súbete que ya nos vamos. Dice, me tuve que subir a la van. Se manejó por 45 minutos y entonces tomaron un helicóptero de color negro y volaron. Y eso los llevaría en un destino hacia un bote. ¿Cómo vendría siendo en las películas cuando vemos los navíos que hay con pistas de aterrizaje? Que era un bote, pero que no le puedes decir el nombre. Dice, si digo el nombre del bote, van a saber dónde está localizado. Y entonces que le preguntó, ¿hacia dónde vamos? Y con el hombre que el viejo dice, nada más te puedo dar el nombre, y se llama Alex. Lo que comenta, sobre todo en estos rangos, dicen, no son los rangos tradicionales de la mili, sino que cuando vas y haces estas misiones, resulta que designan rangos. Y entonces dice que los rangos se dan a partir de las experiencias que ellos han tenido
a lo largo de estas misiones. Por lo tanto, dice que Alex tenía ese rango más alto que él por las experiencias, que se sorprendió. Yo no sé si entrecomillado se esté refiriendo a Alex Collier. Nada más comento. Le dice, pues qué bueno que me estás diciendo porque esto sí es importante. Y sería como cruzar después de lo que empezó a comentar William Tompkins. Y entonces dice que el rango de Tompkins era un segundo rango en lo que sería este tipo de misiones en el mar. Pero por su sabiduría o experiencia, se le clasificó de segundo rango, a pesar que tenía 18 años de experiencia en estas misiones encubiertas. Y cuando iba a estas misiones, él tenía el rango de comandante, como teniente comandante. Dice, eso sería alrededor de 1943, cuando él estaba sirviendo en las estaciones aéreas navales en San Diego. Su rango regular en nuestro país vecino de arriba era un rango de segundo lugar marítimo, pero cuando él estaba haciendo estas misiones, llevando breves paquetes a diferentes bases. Y entonces aquí Michael Salla le comenta, pues yo creo que Alex, el que tú denominas, tiene un rango más alto. Bueno, nosotros necesitamos. Entonces dice que a su haber JP, de que hay gente que hace estas misiones y regresa 15 y regresa 20, como que también da a entender que hay movimientos en el tiempo y que van ganando estos rangos que van hacia atrás y van hacia adelante. Ellos van ganando experiencia y así ganan también lo que es conocimiento. Así es que ganan ese tipo de conocimiento que otras personas. Y dice, sé que Tony está más familiarizado con lo que él conoce, más sobre esta información, refiriéndose obviamente a la historia que ya contamos sobre Tony Rodríguez, de cómo pasó mucho tiempo en el espacio, varios años, y con una tecnología regresiva lo implantaron nuevamente a una época donde él tenía 9 años de edad de nueva cuenta y con la experiencia de haber vivido no sé cuánto tiempo en el espacio haciendo misiones. Y comenta sobre todo esto JP, que pues nosotros no tenemos la dimensión de la tecnología que ya se tiene para regresar al pasado, ir más allá en el futuro y estar en el tiempo que estamos ahorita viviendo. En esta ocasión dice que fueron a este lugar y entonces comenta que no solo iba él y la persona que denomina Alex, sino que también iban otros 20 soldados y que los formaron en lo que sería alinearse o formar una línea, que obviamente tenían máscaras. Iban vestidos con unos uniformes grises. Él llama a estos uniformes OSP, que traían también guantes. Y en el navío en el cual andaban había una nave de forma triangular que estaba sobrevolando. Y lo que hizo fue que descendió esa nave de forma triangular
donde estaban obviamente ellos montados todavía en ese helicóptero negro. Lo que dice que cuando ya se estacionó donde estaban ahí en el agua, se abre como una especie de compuerta que tiene forma de L. Y al navío dice que estaba pues padre en todo esto y que estos son los denominados PR-3B. Estaba siguiendo los mismos movimientos de la nave y sobre todo las olas. Y entonces dice que esa como portezuela y rampa en forma de L, pues se movía de igual manera como lo estaría haciendo el navío en los cuales él estaba. Y entonces ellos tuvieran que entrar nuevamente a ese navío TR-3B, que era enorme. Él preguntó, bueno, ¿para dónde vamos? Porque nadie sabía hacia dónde se dirigían. Lo cual, dice, pues nos sentamos y sí estaba lo suficientemente asustado. ¿Y quién no? Con algo así. Los OSP son lo que vendría siendo trajes que les dan para irse como con camuflaje. Lo que comenta JP es que a ellos no les dieron armas, pero dentro de ese navío TR-3B tenían armamento. Comenta que eso que traían adentro en esa nave era parte del inventario que la nave traía y que pues es de esa nave. Comenta que una vez que estaban sentados en el navío y que traen su propio inventario, yo creo que de cosas que traen dentro de la nave, dice, haz de cuenta que nos conectamos todos como si fuera una frecuencia de radio, que puedes sentir en esto el latido de corazón en tu mano, tu presión arterial, dice, ellos saben. Además, dice que sabrían qué tipo de arma tendrías que utilizar, además que tienen una especie de GPS, así que este tipo de arma que ellos te dan sería un armamento de forma inteligente. Y dice, suena como una clase D que pudieras manipular el sonido en eso. Podrías hacer también a la gente vomitar, como una pistola de rayos. No sería como si tuviera infrarrojo. Dice, lo que tú puedes ver es el calor y puedes ver cuando lo disparas. Dice, es como una especie de láser. El láser. Que no es como lo hemos visto en las películas de la Guerra de las Galaxias. Es diferente, dice, de una M4. Dice, no tiene balas involucradas en esto. Lo que tiene es un paquete de baterías y dura por días. Lo que comenta Michael Sala, que a él se le figura que este tipo de armamento que él comenta, JP, tiene como una especie de microonda, que tú le puedes graduar esa onda y podrías hacer que una persona pues vomitara. Que esto puede hacer que la gente corra o, dice JP aquí, o que la vuelvas loca. Dice, es como si atacara la glándula pineal. Dice, eso vuelve loco a cualquiera, dice, y es una tecnología que es lo suficientemente loca. Dice, tenemos navíos navales. Es como si volvieras a alguien zombie. Y aquí le contesta JP, dice, no nos bañamos con eso de los zombies, no, tampoco alucinemos barato. Dice, no, es como volverlos locos, como que puedas gritar y que estés corriendo alrededor de ese lugar. Hagan de cuenta cuando algo le pasa a Homero Simpson y se empieza a jalar el pelo y empieza a correr por todos lados, sería eso lo que estaríamos equiparando. Que si ellos usan ese tipo de arma en los bosques, dice, de la nada salen gritos de las personas. Y así sabemos cuál es la locación exacta. Dice, yo espero, dice, que la gente no la use del lado equivocado. Que tenían este armamento solamente por protección.
Así dice que en ese especie de nave TR-3B llegaron a una isla, dice, no sé el nombre de la isla. Estábamos cerca, dice, y lo que yo sé es que era frío. Podías ver lo que son estos edificios de la mili, personal que estaba trabajando y todo eso. Todo esto, dice, sucedió al sur del Atlántico. Ahí nos bajamos. Dice, haz de cuenta como si nos fuéramos hacia abajo de Puerto Rico, hacia el sur del Atlántico. Dice, ahí nos llevó como una hora el llegar en este TR-3B y aquí pues interviene Sala. Lo que comenta en este sentido Sala es que pues, como se fueron hasta abajo, puede ser en el Golfo de México hacia el sur y dicen aquí JP, nosotros tomamos hacia la costa. Dice, por allá sí, dice, entre Argentina y Brasil, dice sí, pero nos fuimos un poquito más allá. Dice, más o menos por África hacia en medio. Dice, más o menos, Michael Sala, por Falkland. Dice, hay un par de islas que no las muestran en el Google Maps. Dice aquí JP, y son islas que son lo suficientemente grandes. Dice, más o menos serían un poquito más de la mitad de lo que mide la isla de Puerto Rico. O la medida, como sería Puerto Rico, dice Google Maps no muestra esto. Ninguna clase de aplicación te va a mostrar con los satélites esas islas. Dice, lo que es sumamente interesante. Dice, hay muchas islas alrededor de esto que justamente que aparecen, dice, tal vez estén usando esta clase de tecnología que China, que estaba creando una isla. Dice, ya ha estado ya por un tiempo ahí, esa isla. Dice, porque realmente esta tipografía de edificios se ven como que son antiguos. Sería, dice, como esos edificios en Egipto, dice, o de Israel. Dice, de cuando ves este tipo de edificaciones y ves cómo es que fueron construidas. Estas construcciones, dice, están entre esos edificios antiguos. Y ahí también hay otra tipografía de razas de no humanos trabajando. También están trabajando nórdicos. Comenta también que no solo hay nórdicos, sino otra clase de no humanos trabajando ahí. Dice, entonces, este navío baja hacia esa isla, nos deja ahí y ¡pum! Dice, se eleva rapidísimo y desaparece. Y entonces comenta, pues yo no sé por qué nos tardamos tanto si ahorita en lo que canta un gallo ya se fue. Entonces dice que esa isla como tal, que tiene una torre que se ve como la egipcia. Dice también como la que tiene la Casa Blanca, dice, me refiero que tienen algo parecido como la que tienen en Washington, de la Casa Blanca ahí en medio de esa isla. Que el color de esa edificación es de ese color dorado, pero como si a la misma vez estuviera como bronceado, ese tipo de dorado en su color, que tenía escrituras egipcias y que vieron también en lo que estaban revisando ahí donde los dejaron una pirámide. Él estaba muy sorprendido. ¿Qué tipo de lugar es este de verdad? Y entonces su familiar fue y le dijo, tengo que hablar contigo. Así que lo llevó como a una tienda de campaña brevemente con la gente que estaba ahí y le dijo, bueno, ¿qué es lo que estás haciendo tú aquí? Y le comentó, bueno, de hecho,
dice, yo quería estar en una misión contigo. Y entonces, pues le dijo, lo que ves aquí arriba, pues es el cascarón en la isla, porque alguna vez vivieron arriba. Pero entonces ellos se mudaron allá abajo, refiriéndose de la isla, en el interior. Entonces dijo, pues es que yo estoy viendo la escritura egipcia aquí. Dice, sí, ellos realmente son egipcios y han mantenido sus tradiciones. Y sí, y entonces pues se quedó sorprendido porque pues supuestamente están extintos, ¿no? Esa civilización antigua. Por lo tanto, le dijo, oye, ¿y cuántos lugares existen así aquí en la Tierra? Y le dijo, solo tienes que seguirme. Y le dijo, será mejor que te calles y no digas nada. Comenta pues que quedó todo confundido con toda esta situación. Entonces pues no le quedó otra más que seguir a su familiar para ver dónde le llevaba toda esta aventura ahora. Y entonces comenta que vio un elevador similar a otro que ya había visto antes en una nave como en forma de dona y que estaba también en el océano de Alán, de donde precisamente ya nos ha comentado de estas arcas. Y le dijo, bueno, pues este es un elevador. Le dijo, sí, ándale, pues, tenemos este tipo de elevadores, casi tú camínale. Entonces dice que era su familiar, que era JP, otros 2 más, y era un total de 4 personas. Le dijo, entonces vamos a bajar. Y dijo, sí, ándale, pues vamos a bajar. No solo eso, también tenían un perro que era de raza labrador y los estaba acompañando, que el perro también estaba bien entrenado. Y entonces dice que se pararon en medio y se fueron con todo y el perro. Y entonces dicen que así fueron bajando en este elevador hasta que llegaron a una especie de domo. Dice que pudo ver un cúmulo de naves y sobre todo que era enorme. Y le dijo, ¿puedes ver todo esto? Es otro puerto espacial. Y entonces dice que fue muy similar la experiencia a la vez pasada que él estuvo hablando de esta historia donde lo llevaron a una montaña, que acordémonos que él nos había dicho que lo habían examinado como una especie de rayos X y que él sí pudo pasar y otra de las personas no, porque no llevaba su cuerpo completo, porque llevaba un trasplante, que ese puerto espacial es 50 veces más grande. Y entonces lo comentó, bueno, ¿qué tan lejos hemos llegado? Dijo, ay, tú no te preocupes, solo sígueme. Lo que comenta que este familiar es su primo, y entonces dice que pues lo siguió, y entonces 2 personas se le acercaron a ellos. Comenta que estaban lo suficientemente molestos y que los agarraron. Y de la forma que los agarraron fue con fuerza. Dice que había un lenguaje raro o un idioma raro. Lo que dice es que el idioma sonaba como una especie como de africano. Como que le dijo Guguré, liquidar, acatar, pues no entendía ni qué les estaban diciendo. Lo que dice, eran de las mismas personas que fueron 20 con ustedes, de que los agarraron y empezaron a hablar así. Le dice él, no. Dice, no traían el uniforme que traíamos nosotros. Y entonces le dice que pues traían como ropajes, pero no especifica JP cómo. Dice, entonces, dice, nada más bajamos 4 de nosotros. Dice que traíamos también al perro. Dice, pero ellos se pararon en el medio, 2 de ellos. Y entonces dice, ellos 2, como yo te dije, se quedaron. Y yo bajé junto con mi primo. Dice que ellos no traían armamento como tal, aunque lo llevaba la nave. Y que los habían dejado en la parte de arriba de la isla. Y entonces dicen que los agarraron y los metieron como una especie de cuarto. O caja, como él lo denomina.
Dice que estuvieron ahí hasta el sábado, que no les dieron de comer ni de beber. Y que aparte de todo, tuvieron que hacer pipí en una esquina. Ni tiene idea por qué es que los dejaron ahí. Probablemente dice que estuvieron ahí como 22 horas. Que sería del día viernes al sábado. Y entonces que quedaron lo suficientemente confundidos porque no sabía por qué los tenían ahí. Lo que dice JP que hicieron como una clase de celda donde los metieron o qué era o a qué se refiere, que si fue temporal. Dice, era una caja de metal temporal, o sea, como que tienen ahí como su especie de cajas de metal donde agarraron y los metieron, que era de metal y que adentro estaba muy frío, que podías tocar esas paredes y que esas paredes a su vez vibraban. Lo que trataba era salir de ahí. Así es que comenzó a tocar la pared. Y entonces se puso a pelear con su primo Alex. Y entonces le comentó en lo que estaban discutiendo que se calmara y que pues obviamente no se preocupara sobre lo que estaban pasando ahorita de estar en esa caja metálica. Y entonces de lo presionado que se vio JP, entonces dice que empezó a tocar las paredes, que empezó a aplicar la clave Morse, a ver quién carambas le respondía a todo esto. Y dice, pues pobre de mi familiar, pero lo volví loco. Él estaba como si nada, bien calmado. Así que les abrieron la puerta y que él realmente sí se aterrorizó por la falta del oxígeno y que se sentía realmente pues apretado y que pues se sentía como si estuviera ocupado con todo lo que sería, comenta aquí, el CO2. También le preocupó que no les habían dado nada de alimento, que fue una experiencia muy loca y que entonces ya se les dio por abrir la puerta, que estaban muy débiles y que estaba cansado y débil. Lo que también buscaba con ese cansancio era no quedarse dormido. Y su primo tampoco quería pues quedarse dormido. Y entonces dice que los alinearon donde ellos se encontraban y que había sido para ellos lo suficientemente rápido para ver lo que ellos tenían que observar. Ellos querían que miráramos con atención y no tuvimos ni comida ni nada de eso. No sé qué diantres ellos querían, qué hacer con nosotros sin habernos dado ni agua ni comida. Y querían que las cosas pues fueran rápidas. Dice, lo que no sé ciertamente es qué rollo hay con eso con algunas razas de no humanos. Además que no entiende estas cuestiones del ayuno que les hicieron pasar. Dice, lo que yo vi que ellos querían es que fuéramos como purificados. Y dice, y entonces nos montaron en lo que sería un tipo de tren. Este especie de tren dice que tiene unas especies de rieles que flotan. Así como los hicieron viajar hambrientos, con sueño, debilitados. Entonces, dice que cuando llegaron al otro lugar, resultó que habían unos nórdicos, que estaba vestido en plateado, que tenía los ojos azules y el cabello blanco y largo. Dice, su cabello estaba entre blancuzco y como si fuera también amarillento. Y le dijo, quiero decirte algo y quiero que lleves este mensaje. Entonces, pues le hizo como una especie de reclamo de por qué no les avisaron que tenían que pasar por todo eso. Y le dijo, lo que tienes que tener es paciencia. Y obviamente dice JP que se sentía estresado por toda esa situación. Y entonces dice, pues el nórdico se me quedó mirando y me dijo, vamos a mover
y vamos a llevar nuestras naves en a diferentes tipos de volcanes y a diferentes tipos de bases alrededor del mundo. Y quiero que sepas que estamos aquí y que no estamos para causarles daño, sino para darles protección y para enseñarles. Y vamos a empezar a levantar a cierto tipo de gentes y mostrarles este tipo de tecnología. Y lo que vamos a hacer es compartirla. Y entonces le preguntó algo obvio, ¿de dónde son? Y entonces dice, nosotros somos de un lugar que es más viejo que tú. Y entonces pues dice que se quedó con cara de what, porque no comprendió lo que le quiso decir. Y lo más probable, a como yo lo interpreto, es que ser más viejo que tú, me imagino que es tu raza. A lo que dice Michael Sala, que para él decir más viejo, que pueden provenir de la tierra intraterrena y que son más viejos que nosotros que estamos acá arriba. Dice, probablemente, dice, yo le calculo que serían 600 años más viejos. Dice, más o menos estaría interpretando que serían como los sumerios, por ahí así. Dice, aunque pudiera ser que sean más viejos todavía que la civilización sumeria. Dice que entonces le dio a él un cristal que era de tipo azul y le dijo, toma esto y este va a ser pues el implemento para que salgas hacia afuera. Y entonces se le puso renegado JP y le dijo, vine hasta acá nada más por esto. Y entonces le dijo, ¿no me lo podías decir arriba en lugar de traerme hasta aquí abajo? Y entonces le comentó que él era ciertamente 200,000 años más viejo que él, que todavía él no podía subir a la superficie y que hay muchos más como él alrededor del mundo que después van a salir a la superficie. Sí se sintió especial, dice, por ese llamado. Dice, pero de todas maneras estaba bastante enchilado, tenía hambre como para este tipo de cosas y dice que su primo estaba tranquilito como si nada hubiera sucedido. Y entonces le dice Michael Salen todo esto, creo que todo esto tiene sentido. Dice, porque lo que querían era limpiar y sobre todo limpiar tu vibración. Dice, entonces si este personaje tenía como 1200 años, por ahí así, dice, entonces la vibración tuya con la de él no se podría equiparar. Dice, hubiera sido lo bastante, pues chocarían, a decir verdad. Dice, lo que necesitaba este ser era estar protegido a cierto nivel de la gente, sobre todo porque la gente de la superficie, dice, su vibración es más fuerte y tal vez sería pues contraproducente o sería de cierto modo pues para ellos una disrupción. Y entonces pues le dice JP, pues sí lo entiendo, pero al ponerme en esta caja lo que hizo fue de que yo me enchilara. Y entonces su primo, pues sorprendido porque también le estaba hablando de manera sarcástica, le dijo, ¿has tenido contacto? Y dijo, sí, he tenido contacto también con otro tipo de razas y también de diferentes planetas. Y dice que su primo pues estaba sorprendido porque él ya había hablado con otro tipo de entidades.
Y entonces pues le dijo, ahora te voy a llevar de camino de regreso, y pues así fue como lo hizo. Le dice que ciertamente se veía lo suficientemente joven. Dice, a este extremo, no sé si él estaba diciendo la verdad sobre su edad. Y entonces dice que cuando le dio el cristal, que lo agarró con ambas manos, y dice que de la manera que vibra puedes ver el futuro. Y dice que a través de la resonancia de ese cristal podrías ver el futuro. Dice que no vio la luna, pero dice que vio el cielo, que vio las montañas, que no vio tampoco edificios a la distancia. Lo que sí vio fue ciudades futurísticas, como edificios voladores, estructuras como si volaran, que se sintió lo suficientemente raro, y entonces ese implemento se lo dio a su sobrino, más bien a su primo se lo dio. Y entonces después esta entidad habló y le dijo, recuerda lo que te dije, nosotros vamos a estar visitando, que vamos a estar visitando las bases y todo eso. Dice que estuvo muy raro porque sería como si hubieran nacido al mismo tiempo, y había habido un incidente con esa base marina visitándola, con un tipo de gran objeto volador no identificado y otro que estaba bien volando por la parte de afuera. Le dice Sala que es una visión muy interesante porque ciertamente lo que él percibió en todo esto sería la Tierra en el futuro sin la Luna. Y dice, tengo entendido que es un artificial la Luna, y es un mecanismo de control. Dice, entonces, si esa luna fue dejada hacia nosotros, pudiera ser que su órbita cambie, que ese control que ejerce entonces se iría. Dice, y entonces nuestra vibración planetaria podría elevarse más rápido. Dice, pudiera ser que sí, dice, pero no sé, dice, qué tan en el futuro será esto, que cuando después que este nórdico habló con él, o con ellos, con el primo y con él, se sintió más en paz. Dice, hay muchos nórdicos que están detrás de él. Dice, los recuerdo como si lo estuvieran mirando. Dice, y entonces sí, dice, fuimos a ese lugar a recibir ese mensaje. Dice que sí, lo molestó bastante y que ciertamente dice, ay, ¿por qué no me lo entregaron en mi casa y tan? Dice, si era tan importante esta especie de mensaje. Dice, pero yo creo, doctor Sala, que usted tiene razón. Lo que ellos buscaban con este ayuno era pues cambiar el sentido vibratorio. Dice, solamente para verlo, dice, y hasta cierto punto es entendible. Dice, y tiene sentido lo de la vibración diferente. Dice, de lo que estamos hablando aquí es de una especie de nórdico, dice que no viene de afuera. Dice, más bien como un humano que se ve como un nórdico, pero es parte de la civilización intraterrena, muy, muy, muy antigua. Tal vez, dice, puedan estar trabajando con lo que vendría siendo los nórdicos. Y esas naves se van a ir revelando más frecuentemente. Dice JP, yo creo que ellos sí han estado por mucho tiempo en la Tierra, pero son no humanos. Dice, ellos van y vienen. Ellos están dispersos por todo el mundo, abajo de la Tierra y afuera volando, con estas naves y todo esto. También hay muchos más no humanos volando. Y no hay que olvidarnos de los drones que están saliendo de las arcas. Y entonces dice, esto se va a poner muy interesante. Y comenta en todo esto. Dice, tuvimos que abordar el elevador y empezamos a subir. Que también ya en ese elevador iban su primo, iba él y los otros soldados. Que no hablaron palabra alguna,
Así que este navío, el TR-3B, los recogió. Después de eso dice que salieron de esa isla y salieron de la órbita terrestre, que salieron 2 veces y entonces fueron a una locación donde estaba esa nave naval y entonces pues obviamente abordaron el helicóptero en el que llegaron y se fueron. Y entonces dice que los regresaron a donde pertenecían, que en la mañana le envió un texto a su primo de que la aventura había estado impresionante y parece ser que el primo no se acuerda de nada. Y entonces dice que él lo que piensa es que tal vez su primo no quiera ser parte de la desclasificación o nada de eso. Tal vez, dice, lo estén vigilando, pero traté de mandarle un texto. Trató de llamarle y cada vez que trataba de hablar, en cada situación pues le dice que pues ya perdió la razón y no sabe de lo que habla. Le dice aquí Michael Sala, pues es muy interesante porque eso quiere decir que pues tu primo arregló todo para ti, tú tuviste, entre ustedes dos tuvieron todo esto. Y dice, y ahora que lo contactas, dice no acordarse de nada. Dice, o quiere mantener el secreto o le pueden haber borrado la mente. Y dice, sí, eso es lo extraño. Dice, porque ciertamente somos cercanos en la familia. Y realmente, pues no me hubiera imaginado que él fuera parte de todo esto. Y dice que su primo es 1 año mayor y medio que él. Y entonces Michael Sala está por lanzar un libro sobre la vida de J-Pay llamado Misiones desde la parte de adentro de un personaje de la Armada de Estados Unidos. Lo que va a traer este libro son las misiones que ha hecho J-Pay todas desde que lo contactó en el 2008. Han pasado 15 años desde que le ha dicho esas misiones. Y entonces en ese libro también van a ver fotografías que le ha dado J-Pay de los videos, apuntes. Entonces se va a venir algo muy interesante. Y entonces pues hasta aquí te dejo la nueva aventura de J-Pay. Y sobre todo, que también ya sabes que existe este nuevo libro. Bueno, por mi parte es todo. Esta fue Princesa Gary. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Y no se te olvide dejarme tu like, tus impresiones y sobre todo el clic a la campanita, bájale a la pestaña para que te lleguen todas las notificaciones de estas historias que para mi gusto no tienen precedentes. Y con un libro donde ya vengan fotografías y documentación, esto se va a poner muy interesante. Por mi parte es todo y nos vemos en otro video. Bye bye.